Excelente. No sé si me alcanzaron a escuchar, me quedé hablando. Les decía que hay algo que es crucial, no solo para esta materia, es algo que es crucial en todas las materias bíblicas y es el contexto. El contexto determina mucho el significado de las cosas. Por eso, el contexto es fundamental para nosotros determinar a quién se está refiriendo. Aunque no aparece en mayúscula, pero sí, si está hablando de el Dios verdadero, aún no importa si no está en mayúscula, sabemos que se refiere a. Pero si quizás está contando una historia de un juez, en ese momento pues se refiere a un hombre, a un juez. Entonces, para tener en cuenta, el contexto es fundamental para saber a quién se refiere con este nombre que no, eh, que no es exclusivo de Dios, sino que se puede dar también pues a otros dioses. El segundo nombre que encontramos, uno muy conocido, es Yahvé, abreviado, se encuentra también como Ya. Este nos presenta el texto original del Antiguo Testamento a Dios en relación protectora y salvadora. En un momento, por favor, yo tengo acá. Es el que vamos a encontrar pues en el Nuevo Testamento, que también hace referencia pues a Jesús como el Salvador. Quizás ahorita mencionábamos un poquito de esto. Entonces, este es el nombre llave, de hecho, es el nombre con el que el Señor se le presenta a Moisés en la zarza ardiente, que habla de yo soy el que soy. Una posible como traducción también es que se refiere yo soy al que siempre ha existido, soy el que siempre ha permanecido. Este nombre es muy rico, muy interesante, pero ese sí es como exclusivo de Dios. Solamente se usa cuando se refiere a Dios. Nada que ver con otros dioses, nada que ver con otras personas. De hecho, este nombre para los israelitas era sumamente sagrado. Ellos no lo pronunciaban con sus labios porque comprendían que que tenía un significado grandísimo. Entonces ellos no se atrevían, como en tanto la reverencia que tenían hacia este nombre, que no lo usaban, así como nosotros lo usamos. Nosotros podemos usar Dios, Jehová, Señor, de maneras, pues, sin mucha diferencia, ¿cierto que sí? Como en las oraciones. Pero para un pueblo, para el pueblo de Israel, el nombre era sagrado. Hermano Daniel, no sé si la hermana está levantada de ahorita o de De ahora, de ahora. adelante. Ok, un aporte de pronto acá. Sí, Dice que en Éxodo 13, 3:14, donde dice yo soy el que soy. Eh, Dice, este nombre de Dios dado por él a Moisés es una forma del hebreo ser. Expresa su autoexistencia y la inmutabilidad de su naturaleza. Él es el eterno presente, porque él siempre ha sido y siempre será. sí. Porque él existe fuera del tiempo. Él está siempre en el presente. Él no cambia de parecer. Él es inmutable. Así Lo es. que usted decía, la característica como tal, la inmutabilidad. Así es. Gracias, hermano. Y de hecho, pues se habla de su autosuficiencia. Lo que el hermano mencionaba es que este término es, es a la vez un verbo, porque
conlleva, se puede traducir del yo soy el que soy, como nosotros lo encontramos en nuestra Biblia, pero este verbo se puede traducir de la misma forma en el pasado, en el presente y en el futuro. Es decir, se puede traducir y no estaríamos violando el texto al traducir, al decir que dice, yo seré el que seré, yo fui el que fui. O sea, él se traduce, o yo soy el que soy, yo seré el que seré, yo fui el que fui. No sé si me hago entender. Trasciende el tiempo la traducción de este término. Por eso se habla de que el Señor siempre ha existido, siempre ha estado. Y es igual que el verbo ser o estar en inglés, el verbo to be que tanto nos enseñaron en los colegios, se puede traducir también como ser o estar. Se refiere, yo soy el que soy o yo he estado, yo he permanecido, entonces es lo mismo, ser y estar. Entonces en esos dos sentidos se puede traducir tanto en el presente como en el pasado y en el futuro, ser o estar. El tercero que encontramos en el Antiguo Testamento es Adonai. Este nombre que muestra que nuestras versiones traducen Señor indica de modo especial el gobierno omnipotente de Dios a quien todo está sujeto. De hecho, se dice que cuando un israelita encontraba o leía la ley y encontraba la palabra Yahvé, ellos la cambiaban por Adonai, que era pues una palabra que también se refiere al Señor, a Dios, un exclusivo para Dios, pero que no tenía como la connotación que tenía la palabra Yahvé. Estos son los nombres simples, es decir, son los nombres de los que derivan otros nombres. Los nombres principales, los tres nombres principales del Señor. De estos se derivan otros nombres, pero es a partir de estos, que creo que es los que nosotros hemos escuchado como el señor Sana, ¿cierto? Son nombres ya compuestos, ya tienen dos, por decir así, dos términos. Entonces, los nombres compuestos del primero que vimos, que es el o Elohim. El Shaddai. El Shaddai. ¿Sí ven? Es primero el, pero se le agrega otro, Shaddai. Por esto se llaman, pues, compuestos. Suele traducirse, lo habían escuchado, ¿cierto? Shaddai. Sí, El señora. Shaddai. Es común y normalmente se traduce como Dios Todopoderoso. Em, de hecho, este término ha sido controversial su traducción, pero muchos teólogos concuerdan en que, bueno, la raíz del mismo término, como que aparece aquí, viene de chat y es connota el pecho materno de donde el bebé saca su alimento, encuentra descanso y satisfacción. De modo que una mejor versión sería como el todo suficiente. En algunas también se ha escuchado, no sé si en algún momento lo han escuchado ustedes, como el Pantocrátor. También se refiere a este Shaddai, el todo suficiente. Y este nombre es hermoso. De hecho, recuerdo una vez, un tiempo, se hizo pues, muy famoso porque alguien hizo una distorsión de este nombre. Esa es una canción y es muy bonita, pero hubo una pastora, ay, creo, bueno, no quiero herir, eh, tocar temas sensibles, pero esta pastora decía que esta era como el nombre
para demostrar que Dios es mujer, pero no es así. La Biblia no nos da ese permiso. De hecho, muestra a Dios como, como, como masculino, ¿cierto? Pero eh, sí, alguien mencionó que Dios también era su madre y me parece muy bonito porque este término tiene que ver con eso, con ese lado materno de Dios, como un bebé encuentra su satisfacción en el seno, como es un refugio, como sirve para todo, para cuando el niño, obviamente cuando tiene hambre, pero también cuando está llorando porque se cayó, porque en este momento le enseñan a uno que cuando lo vacunan, el mejor como antídoto es péguelo al pecho. Entonces, es que el Señor en todas las áreas es suficiente. Entonces, este nombre es muy bonito. También encontramos el Eyón. ¿Alguien, por favor, puede leer lo que encontramos aquí en la diapositiva? Este nombre que el griego del Nuevo Testamento vierte por Hipsistos, Teos, Dios Altísimo. Lo encontramos en Génesis 14, 18, 19, 22, Salmo 78, 35. Describe a Dios como el que desde arriba es el poseedor de todos los bienes del cielo y de la tierra. Ah, gracias, hermana. Ese es el nombre, si ustedes recuerdan, Génesis 14, cuando Melquisedec da los diezmos, eh, y allí se usa este nombre, el Dios Altísimo. Entonces, hace referencia, pues el hecho de dar los diezmos hace referencia con este acto, demuestra que Dios es el Dios poseedor de todas las cosas, por eso Él rinde todo lo que Él tiene a Dios. El Olam también lo hemos escuchado, ¿cierto? Se traduce por Dios eterno. Dios eterno. Entonces, estos son los nombres compuestos de Él. También encontramos el Roy, Dios me ve, o el Dios que me ve, que lo encontramos en la historia de la mamá de, ¿cómo es que se llama? Agar. Agar, eso, Agar, gracias. Entonces, allí encontramos también el nombre de Elohim o la raíz El con otro término, que en este caso es Roy, es el Dios que me ve. También encontramos los nombres compuestos de Yahvé. Y estos sí son como más en variedad. Encontramos la combinación de estos dos nombres, Yahvé y Elohim, los dos primeros. Y en la Biblia pues se usan juntos, en algunos textos se usa junto y esto se hace para señalar como la particularidad. Si quiere alguien, por favor, lo puede leer aquí en la diapositiva. Bien. Dice, nos señala peculiar relación de Dios con el hombre, como el poderoso Salvador, a quien a pesar de los fallos humanos, no se le escapan las riendas de la historia. Entonces es muy bonito porque se fusionan, por así decirlo, lo que significa Yahvé, que tiene que ver con salvación, ¿cierto? Y Elohim, que tiene que ver con el señorío, con las riendas de la historia. Entonces esto se fusionan y crean o se refieren a ese Dios que está y sigue presente a pesar de los fallos del ser humano. También encontramos la fusión de Adonai con Yahvé. Este nombre compuesto que aparece primero en Génesis 15:2 sirve para dar un énfasis especial en el carácter del Señor como bondadoso y poderoso.
También encontramos este nombre, Yahvé Seboat, lo hemos encontrado como se traduce como llave de las huestes. Yahvé, Elohei, Israel, que es Jehová, el Dios de Israel. Jehová Jireh, conocido, ¿cierto? Dios Sí, proveerá. Amén. Encontramos también este, Jehová, normalmente uno lo conoce como Jehová Rafa, ¿cierto? Así es. Em, Jehová te sana o Dios, pues sí, Jehová sana. También encontramos Yahvé Nisi, él es mi bandera. Jehová Shalom, él es mi paz. Jehová Roy es Jehová, es mi pastor. Encontramos Jehová Sidkenu, Jehová nuestra justicia. Ahí están los textos, pues por cuestiones de tiempo no los podemos mirar. Encontramos Jehová Chama, Jehová allí. Mucho más complicado, Jehová Mekadisken, es Jehová nuestro santificador. Entonces, todos estos son, en un caso particular, el Señor se presenta a sí mismo como el Dios como el Dios que hace algo, como el Dios que esta persona necesitaba verlo. Por ejemplo, en el caso de Abraham, necesitaba verlo como el Dios que provee. En el caso de Agar, como el Dios que ve, que está presente. Una mujer que fue echada de su casa, una mujer sola, que su hijo está muriendo, necesitaba ser consciente que había alguien que estaba mirando. Y así con cada uno de los diferentes nombres, el Señor se reveló en su soberanía, todo por amor y por causa del hombre, para darse a conocer. Ese Dios que no podemos describir, que palabras no tenemos, por amor se reveló así y se llamó a sí mismo como lo encontramos en las escrituras. Los nombres equivalentes que encontramos pues en hebreo de Dios, pero en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento del hebreo, o el hebreo pues Elohim, nosotros lo encontramos ya en el griego como Theos, que es Dios. Ese es como el cambio del hebreo al griego. Y Yahvé corresponde al griego Kyrios. También en el Nuevo Testamento encontramos como otro nombre de Dios que es déspotes, es otro término para referirse a Dios como amo, como Señor, como dueño, como propietario de todo. Entonces ya en el Nuevo Testamento no lo encontramos con los diferentes nombres que encontramos en el Antiguo Testamento, sino ya es como más más reducido a estos tres, pero igual sigue siendo el mismo Dios que provee, el mismo Dios que sana, el mismo Dios que ve. Entonces, esto en cuanto a los nombres que encontramos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Cuál crees que es la diferencia entre los nombres de Dios y sus atributos? ¿Qué hace diferente? ¿Qué pueden notar o analizar ustedes de la clase anterior a esta? ¿Alguien se anima? Podría pensar que los atributos van relacionados al carácter de Dios y el nombre
los nombres que vimos van relacionados a cómo Él se ha manifestado, a cómo Él se ha hecho conocer. Ujú. También, Muy bien. disculpa, también se podría decir que es lo que él es, la clase anterior, y esto es lo que él hace, ¿no? Eh, Se podría como lo que es y lo que hace. Ajá, muy bien. Jefferson. No, ya aportaron lo que dijeron, pero es muy parecido a lo que acaba de decir el hermano Anderson. Ajá. Creo que sí, o sea, los nombres definen el carácter de Dios en su esencia como tal, sus atributos, sus acciones y su obrar, pienso yo. Ok. Hermano Daniel. Pastora Shirley, Hermano, le habla la hermana Luatani. Podríamos decir que los atributos son aquellas características que distinguen la naturaleza divina del Señor. Y pues los nombres, podríamos decir que es el carácter pues representado. Eso es lo que yo comprendo, o sea, la diferencia que puede haber entre los nombres y sus atributos. ajá. Sí. Muchas gracias, están muy bien ustedes. Hay un hilo como muy delgado y por eso uno normalmente suele confundirlos. Puede pasar de un lado al otro fácilmente, porque pues existe una relación pues muy estrecha. Los nombres se refieren a las denominaciones y los títulos a través de los cuales Dios se revela a sí mismo en su relación con personas en el Antiguo Testamento. Entonces hay algo importante, alguien lo mencionó, Dios se revela a sí mismo, los nombres. Es la forma como Dios se revela a sí mismo. Los atributos son afirmaciones sobre su persona, su carácter, son los rasgos del carácter de Dios, cómo se revelan en la escritura, cómo se dejan ver en la escritura. Yo, hablando, pues poniéndolo como en preguntas que ustedes lo hicieron, y el hermano Anderson lo mencionó de manera específica, los nombres tiene que ver con quién es. No sé si lo dijo de manera contraria, pero es nombres con quién es Dios. Y atributos es lo que Dios hace, su obrar. Pero a la vez, cuando nosotros hablamos de los nombres, también hablamos de lo que Dios hace. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, Dios se reveló como el Dios sanador. Dios es algo que hace, Él sana, pero a la vez es algo que lo describe de quién es Él. Es muy estrecha la relación, pero tiene que ver con Dios se reveló a sí mismo y los atributos es cómo a los seres humanos, a medida que nos acercamos a Él, encontramos en la escritura rasgos de la personalidad y del carácter de Dios. ¿Sí? ¿O quedamos confundidos? ¿O estamos bien? Quedó claro, pastor. Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces, esto en cuanto a nombres y atributos. Quiero compartir con ustedes el trabajo final. Les voy a enviar el documento sobre los atributos, sobre los nombres de Dios que tengo para que ustedes lo puedan repasar y tener en algún momento lo quieran seguir estudiando. Este es el trabajo final de la materia. Ya hasta aquí podemos decir que tenemos 3 notas con la participación que ustedes pues han tenido y este es el trabajo final. Lo voy a leer por si hay alguna duda, pues podamos comentarla por favor.
escoja un atributo comunicable de Dios en el que usted cree que Dios le está llamando a crecer de manera especial. ¿Recuerdan cuáles son los atributos comunicables? Así es. Entonces, hace 8 días hablamos que los comunicables le pertenecen a Dios, pero que en su gracia Él ha compartido con nosotros los seres humanos. Los incomunicables son aquellos atributos que son solo exclusivamente de Dios. Los comunicables, pues, son la fuente de Dios, pero que Él ha compartido. Entonces hablábamos de la inmutabilidad, que es Incomunicable. incomunicable. La omnipotencia, Incomunicable. Comunicable. la bondad, Comunicable. Comunicable. la bondad comunicable, Comunicable. ¿cierto? Nosotros estamos llamados a ser bondadosos. Infinidad, Incomunicable. Incomunicable. inmensidad, Incomunicable. justicia, Comunicable. aceidad, Incomunicable. Incomunicable. Existe por sí mismo. sabiduría, Comunicable. ajá, comunicable, veracidad, Comunicable. Comunicable. muy bien. Este fue el que yo me confundí. Gracias a ustedes por hacernos caer en cuenta. Realmente sí, veracidad. Y de hecho, no les dije que íbamos a mencionar sobre el nombre, pero pues esto ya corresponde al Nuevo Testamento, que es un nombre con el que Jesús se describe a él mismo como la verdad. Entonces, pero es en el Nuevo Testamento. Entonces no nos compete en esta materia, sino que ustedes lo van a ver mucho más adelante, pero también a la vez es un atributo, pero también es un nombre de Jesús. Lo verán con el favor de Dios en la materia todo, ¿cierto? Santidad, Comunicable. Incomunicable. Comunicable. santidad Comunicable. comunicable. Desde Bogotá. Estamos llamados a ser santos. Amén. Soberanía, Incomunicable. Desde Incomunicable. Bogotá, incomunicable. me gusta eso, que desde Bogotá sigue siendo omnipresencia, Incomunicable. 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 y omnisciencia. Incomunicable. Bueno, aquí están estos. Ahí pueden que ustedes encuentren otros que sean comunicables y que ustedes sientan que el Señor les está llamando a trabajar de manera especial. Por ejemplo, bondad. Quizás me falta un poquito, o no sé, en cuanto a justicia, o en cuanto a santidad, o en cuanto a sabiduría, a veracidad. Entonces, escojan unos. Pueden escoger el que ustedes deseen, que ustedes creen que el Señor les está llamando a crecer de manera especial en uno de esos atributos. Por ejemplo, amor. Hermano Mario, ¿se nos acabó el tiempo? Ya estamos a poquito que se nos acabe. No, sí, ya. Estoy terminando. Vale, gracias. Y escoger es el punto 1. Eso es lo más fácil. Después, describa en qué consiste ese atributo mirándolo solo desde la perspectiva de Dios. Recuerden, aunque es comunicable, nace y tiene su perfección en Dios. Entonces, investiguemos cómo ese atributo se ve a través de Dios primeramente. Después, describa cómo y qué aspectos siente que Dios le está llamando a trabajar. Después, busca máximo 3 versículos, mínimo 2, donde se hable de ese atributo.
versículos bíblicos, ¿cierto? Donde usted encuentra ese atributo de Dios. Y escoja 2 disciplinas espirituales para crecer en esta área. Es decir, el Señor me está llamando a crecer en sabiduría. Yo voy a escoger una disciplina que sea, por ejemplo, leer. A mí me gusta leer. Voy a escoger leer, que quizás lo he dejado, leer un libro, investigar un poquito, algo que me ayude a crecer en disciplinas, orar, meditar, ayunar, todo lo que nos ayude a crecer o alimentar nuestra relación con Dios. Sexto, menciona 2 maneras prácticas en las que ejecutará lo que Dios le está llamando a hacer. Por ejemplo, Dios me está llamando a crecer en la bondad. Voy a escoger conscientemente que voy a ayudar a una hermana, un hermano, una familia que está pasando por una necesidad quizás económica, o quizás voy a ayudar a alguien dándole de mi tiempo, dándole lo que yo puedo, una forma en que yo pueda hacer real lo que Dios me está llamando a hacer. Y también pues terminar orando para que sea Dios el que te ayude a realizar lo anterior. El propósito, que no nos quedemos simplemente con teoría, sino que podamos aterrizar lo que hemos estado aprendiendo. Que el Señor en su gracia nos ha dado el privilegio de compartir cosas que no merecemos, como son los atributos. Eso es algo inmerecido, pero que el Señor se ha placido. ¿Hay preguntas? No, Pastora, una preguntita. Ahí dice 9 de octubre, ¿sí? ¿Es el 9 de El octubre o 9 de de septiembre? septiembre. Ahí Septiembre, sí. dice 9 de Se me octubre. terminó el año. Septiembre, sí, qué pena. Ah, bueno, Septiembre, listo, profe. en 8 días, ¿cierto? Sí, señora, una semana. ¿Los amén cuentan como participación? ¿Amén? Sí, sí, sí. Amén, amén. Muy bien, entonces, Amén, amén. ya saben, si algo sucede, no pueden enviarlo en ese plazo. Dígame, escríbame que yo lo tengo en cuenta para pues considerarlo en la nota. Si ustedes no me dicen, yo no sabré qué está pasando y pues no podré como mirar cuál es la razón por la que no pudieron entregar los trabajos a tiempo. Entonces me pueden escribir con toda confianza que realmente pues entiendo los que trabajan de manera pues aparte de la iglesia, aparte de la familia, sé que es algo pesado y admiro el hecho de que quieran estudiar. Entonces me pueden escribir con toda confianza cualquier duda también y deseo que puedan seguir creciendo y asombrándose cada día del Dios tan maravilloso que tenemos. Muchas gracias por su tiempo, por el aprendizaje, porque también aprendo mucho de escucharlos a ustedes. Muchas gracias a usted, pastor. Dios la bendiga abundantemente.